Efectivamente, Philip, ¿qué te parece si nos trasladamos hasta los Estados Unidos? Falta muy poco ya para emitir todo nuestro voto y elegir una opción en esta segunda vuelta. Bueno, y como siempre, Alan Rivera Prieto, periodista además y quien colabora desde Estados Unidos con información desde el lugar de los hechos. Buenos días, bienvenida a PBO. Buenos días, Judy. ¿Cómo estás? Judy. Bueno, ¿cómo está la temperatura en Estados Unidos? ¿Cuáles son los detalles para la votación, ¿no? Porque hubo, recordemos, Alan, en nuestra conversación la semana pasada, un poco de confusión sobre las mesas de votación. Sí, había anunciado el consulado que no iba a haber mesa de transeúntes aquí en Miami, y algunos peruanos interpretaron eso como que no iban a haber mesas de votación, simplemente que nadie iba a poder votar. Pero no, todos los peruanos vamos a poder votar, los que vivimos fuera del Perú, y para poder encontrar el lugar de votación de cada uno, porque muchos no están acostumbrados a haber ejercido ese derecho, lo que tienen que hacer es entrar a consulado.pe, www.consulado.pe, y ahí poner la ciudad en la que están, y ahí les va a salir dónde les corresponde. O si no, entrar a la página de la OMPE y buscar con su número de DNI dónde les toca votar. Si es que su DNI está registrado en el país donde viven, entonces van a poder votar. Excelente. Ahora, más peruanos acceden a la vacuna en Estados Unidos, residentes, por supuesto, porque ya nos has aclarado el tema de los transeúntes. ¿Y cuál es la temperatura, no? ¿Qué se dice? ¿Qué has escuchado, Alan, allá en Estados Unidos? Respecto al tema de la vacuna, ¿o me estás hablando del tema de las elecciones? Lo que pasa es que con el proceso de vacunación más peruanos han accedido a la vacuna. En Estados Unidos, Philip nos ha contado su experiencia en el proceso de vacunación, pero él como visitante. Pero yo imagino que con el proceso de vacunación avanzado, más peruanos irán a votar, ¿no? Que difiere de la primera vuelta. Sí, efectivamente, hay mucha más libertad para los que vivimos aquí en Estados Unidos y en general fuera del Perú, donde no ha habido pues donde no se ve la ineficiencia que sí se ve en el Perú con el tema vacunas. Y entonces la gente está con mucho más libertad para movilizarse, ¿no? En realidad, si tú vienes aquí a Miami, y la mayoría de ciudades en Estados Unidos, es como si no pasara nada, ¿no? La gente usa mascarilla y tal para ir a lugares públicos o de repente en la calle, pero la actividad es normal. A excepción, si le quitas a todos la mascarilla, pues, es como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Ya. Lo cual hace que la gente haga sus actividades normales, y aquí la gente mucho se ha pasado la voz. Hay muchos peruanos, en particular en mi caso, que me han llamado a hacerme preguntas sobre cómo ir a votar, dónde tienen que ir a votar. Hay muchos que tienen que manejar 2, 3, 4 horas para llegar a su lugar de votación, pero hay mucha gente ahora dispuesta a ir a votar, ¿no? Para salvar la democracia, para lograr que en el Perú pues no se instale un régimen a lo Hugo Chávez, ¿no? A lo Venezuela. Y eso es, incluso he tenido entrevistas en varios medios aquí en Estados Unidos, porque están muy preocupados en realidad por lo que está ocurriendo en Perú. La mayoría no se lo cree en realidad, no creen que se haya llegado a un extremo como en el que estamos ahora, ¿no? Bueno, Alan, te cuento que desde aquí, en OMPE, hay una funcionaria dedicada a la supervisión que está pues enviando algunas cartas, ¿no? Para pedir explicaciones a la gente por opinar y por ejercer su libre derecho a la expresión. No te vaya a llegar una carta desde Perú hasta Estados Unidos, Alan, por emitir tu opinión o por otorgar entrevistas. No, imagínate lo que sería eso. Yo creo que lo que está ocurriendo, obviamente, es que ya se está empezando a definir y a perfilar y a inclinarse la balanza en favor de la libertad y la democracia y de la racionalidad, porque en realidad desde el lado de Pedro Castillo, que es el candidato de Sendero Luminoso y está súper comprobado, no hay ni siquiera una alternativa al modelo económico que ha generado ciertamente diferencias y brecha social
y tiene que hacerse modificaciones y tienen que cambiarse las cosas y tiene que haber algún tipo de regulación, algún tipo de estrategia para que el crecimiento no genere brecha social. Pero eso no ha recibido ninguna alternativa realista de parte de Pedro Castillo y Perú Libre, sino al contrario, lo que están proponiendo es un modelo comunista, un modelo estatista, que lo que va a hacer es terminar por quebrar la economía peruana, ¿no? Y la gente lo ha entendido. El día de hoy, en la madrugada, Gustavo Gorriti, que es una especie de gurú para los caviares, para esa izquierda progresista o falsa izquierda, como yo le llamo, ha publicado que él no va a votar ni por Keiko Fujimori ni por Pedro Castillo. O sea, lo que va a ocurrir aquí es que hay un montón de gente que siguiendo este tipo de liderazgo, como el de Gorriti, por ejemplo, va a votar en blanco, y eso le va a quitar votos a Pedro Castillo, porque como todos sabemos, Gustavo Gorriti pues es un periodista caviar, ¿no?, que ha liderado en mucho posturas que han llevado al país a la situación en la que se encuentra el día de hoy. Entonces, esa es una variable súper importante, y estamos hablando a 2 días de las elecciones, ¿no?, lo que está publicando este señor. Entonces, eso va a influir mucho en el voto de mucha gente de izquierda o de la falsa izquierda, esa izquierda caviar que nosotros le llamamos caviar, progre, rojicaviar, o como le querramos denominar. Van a dejar de votar, o no van a ir a votar, o van a votar en blanco, y esos eran votos que se iban para Pedro Castillo. Esa variable que ha aparecido en la madrugada de hoy es bien importante también. Entonces, todo eso contribuye a que la balanza se empiece a inclinar a favor de la democracia y la libertad, ¿no?, del voto por el Perú, porque el país pueda seguir una ruta racional en la cual se corrijan aspectos fundamentales de este modelo, que ha llevado ciertamente a que exista brecha social y a que mucha gente continúe viviendo en la pobreza y en la falta de posibilidades, ¿no? No, y de acuerdo, y además se han debilitado las instituciones, ¿no?, electorales, judiciales, policiales aquí en nuestro país por justamente esos mal llamados líderes, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Alan, si hablamos un poco sobre las vacunas, ¿no? Todo está directamente relacionado. Aquí en nuestro país se realizan largas colas para acceder a una vacuna. No ha quedado claro todavía el caso Vacunagate. De hecho, me parece que hay una especie de blindaje para llegar a los responsables en el caso Vacunagate. Pedro Castillo y su equipo técnico han anunciado incluso la idea de renegociar contratos con vacunas buenas que estamos recibiendo, como las vacunas de Pfizer. Mientras tanto, en Estados Unidos, Joe Biden asegura ya la donación de aproximadamente 80 millones de vacunas para el mecanismo COVAX, y el 75% de ellas llegarían a esta región, a Latinoamérica. ¿Qué opinas sobre eso, Alan? Bueno, yo creo que es una acertada medida que está dando Joe Biden, y que en el Perú, pues, obviamente hay que aprovecharla, ¿no? Si yo fuera cualquiera de los dos candidatos que están en carrera, hace rato que hubiera establecido ya nexos con el gobierno de Estados Unidos para lograr conseguir las vacunas que se necesitan aquí. Lamentablemente, pues, vivimos 10 años de gobierno de una falsa izquierda, eso hay que tenerlo en cuenta. Ajá. Y lo que representa Pedro Castillo es más de lo mismo y peor todavía. Entonces, si ha habido una clara y evidente ineficiencia e ineptitud, sobre todo desde Vizcarra hasta el día de hoy con Sagasti, eso es lo que tenemos. Los resultados son 180.000 muertos, que son las cifras que se han sincerado hace solo pocos días. No hay peruano en este momento que no tenga un pariente, un amigo, un conocido que murió por COVID, gracias a la irresponsabilidad de esta gente. Entonces, que se estén ofreciendo vacunas para esta región y que Perú es el país en la peor situación, es una ventaja, entre comillas, si le queremos denominar de alguna manera, para que nosotros podamos hacer un trabajo diplomático inmediato. Es decir, ya desde ayer deberían estar funcionarios peruanos
aquí en Estados Unidos, en Washington, tratando de conseguir una entrevista con el ejecutivo que maneja Joe Biden, y por favor, que no digan que no se puede. O sea, hasta yo puedo conseguir entrevistas en la Casa Blanca, no digo con Joe Biden, pero sí con gente del ejecutivo, ¿me entiendes? Entonces es una cuestión de decisión política. El problema con esta falsa izquierda que gobierna el Perú es que no toman decisiones, tienen decidofobia, como decían en la campaña, ¿no? Decidofobia. No toman decisiones porque tienen miedo o porque no se sienten capaces de hacerlo. Pero acá está en juego la vida de los peruanos. Faltan muchos todavía por vacunarse y yo creo que el gobierno tiene que ponerse los pantalones y actuar de inmediato para solucionar el problema. Y esperemos que el domingo los peruanos que aún no han tomado una decisión reflexionen que es necesario la democracia, que dentro de democracia podemos cambiar lo malo. Que votar por Keiko Fujimori no significa ser fujimorista, por favor. O sea, ustedes me conocen perfectamente bien, Philip más todavía, porque me conoció en mi época en la que batallaba contra el gobierno de Alberto Fujimori y contra todo lo que significó durante años. Pero ahora, en este momento, Keiko Fujimori es la única entre los dos que puede garantizar mayores cuotas de democracia en las cuales nosotros nos podemos mover con libertad para poder incluso ser oposición a ese gobierno desde el primer día. Bueno, y de paso, ¿no? Keiko Fujimori ha convocado a diversas personalidades, personajes o no personalidades, como quieran, justamente para asegurar esa libertad que tanto nosotros buscamos defender. Y qué importante, Alan, que nos cuentes tu visión desde el exterior, ¿no? Desde un peruano en el exterior, que es importante a veces para poder ver los errores que el Ejecutivo no quiere ver. No tanto porque no sepa, no quiera tomar decisiones, simplemente no lo quiere hacer. Ese me parece que es el punto. Y es una gran preocupación aquí en Estados Unidos, no solamente para los peruanos, te lo digo, que muchísima gente que no es peruana me llama, me encuentro en reuniones por cuestiones de trabajo con gente de todos los países, no solamente estadounidenses, sino venezolanos, chilenos, argentinos, bolivianos, y todo el mundo tiene la misma preocupación. Están absolutamente absortos de lo que está ocurriendo en Perú, de que haya la mínima posibilidad de que Perú pueda caer en un régimen tipo Venezuela, tipo Bolivia, tipo Nicaragua, lo que pasó Ecuador o lo que ahora mismo está pasando Argentina. Con esos gobiernos guiados por el Foro de Sao Paulo, que al fin y al cabo, no hay que ser muy lego para darse cuenta, significan una sujeción a un imperialismo, lo que ellos dicen combatir. ¿Qué imperialismo? El de China y el de Rusia, que son los que manejan finalmente el Foro de Sao Paulo. Entonces lo que están haciendo es simplemente rendir países a los intereses económicos de esas potencias mundiales, y por eso tratan a través del foro conseguir simplemente lograr que ese tipo de izquierdas, falsa izquierda, gobierne en nuestros países. ¿Para qué? Para entregarle nuestros recursos naturales. Esa es toda la cuestión. De acuerdo. Muy bien. Alan Rivera Prieto, periodista, y además nos colabora con su opinión e información desde Estados Unidos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Judy. Saludos a todos en el equipo allá en Lima y a todo el Perú. Que Dios bendiga al Perú. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.